Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu iglesia se reúne para escuchar tu palabra y porque se reúne para adorar tu santo nombre, Señor. Te suplico, Padre Santo, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que tu Santo Espíritu nos dirija y nos enseñe y nos muestre la verdad, Señor. Que nos haga ver a Cristo resplandeciente y glorioso, como así lo pone su palabra, Señor. Te alabamos, Padre, le bendecimos, suplicamos, Señor, que usted sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tienen en común el nombre de la iglesia, el calendario, la historia y Cristo? De eso vamos a hablar hoy. A lo largo de la historia, después de 1517, se empezó a considerar octubre como el mes de la Reforma. El mes de la Reforma, ¿por qué? Porque el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero hizo dos cosas subversivas y completamente revolucionarias. Escribió 95 tesis, hizo 95 preguntas, cuestionamientos a la Iglesia Católica y las clavó, las escribió en alemán, no las escribió en latín, y las clavó en una iglesia y entonces todo se desató. Empezaron a haber debates, empezaron a haber cuestionamientos y la iglesia tenía que responder a estas 95 tesis y empezó a haber un debate impresionantemente grande. Martín Lutero es expulsado de la iglesia y Martín Lutero tiene un grito de guerra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la iglesia, Vida Nueva, tiene la inscripción Iglesia Reformada? ¿Por qué es importante para nosotros considerar la reforma? ¿Por qué es para nosotros algo esencial decirles todo el tiempo, somos una iglesia reformada? Bueno, la reforma se da en un contexto social e histórico bastante interesante. La iglesia, según Jesucristo, tenía que ser sal y luz del mundo, ¿no es cierto? Cuando la iglesia tenía todo el poder y literalmente ponía o quitaba reyes, hacía o establecía la guerra o la paz, cuando tenía todo el control del mundo conocido en aquellos momentos, la iglesia históricamente se le conoce como oscurantismo. Aquella que debía de ser la luz del mundo y que debía de proclamar la grandeza de Cristo y que debía de proclamar la gloria de Dios, aquella que debía de iluminar con la palabra al mundo, tiene ese periodo de la historia y se le conoce como oscurantismo. Martín Lutero está en este contexto histórico. La iglesia vende bulas, vende indulgencias. La iglesia escribía perdones al Papa y te perdonaba por los pecados que cometías. Tú comprabas tu papel y entonces era suficiente. La iglesia establecía maneras de penitencia y la iglesia tenía que hacer ciertas cosas para poder ser perdonado, tenía que dar cierto dinero para poder ser perdonado, tenía que padecer ciertas cosas para poder ser perdonado. Porque entonces la gracia, entonces en este periodo de la iglesia, era una noche oscura, era una noche temible. La oscuridad en el mundo estaba liderada por la misma iglesia en aquellos momentos. En lugar de predicar a Cristo, en lugar de ser luz del mundo, oscurecieron la gracia y opacaron la gracia y establecieron un sistema de penitencia para que la gente pudiera ser salva. Obviamente esto es mentira. No hay obra que nosotros podamos hacer para poder ser salvos. Sin embargo, había un sistema de penitencia. Y aquí hay dos universales que me gustaría hablar. Hay dos universales en la naturaleza del hombre. Por un lado, no importa a qué cultura vayas, no importa si estás en un contexto social bastante lleno de personas intelectuales o si estás en un contexto en donde te fuiste al Amazonas y estás en una aldea perdida y no tienes contacto con el mundo. No importa si eres rico, pobre, hombre, mujer, no importa eso. En todas las culturas hay un sistema de penitencia. En todas las culturas hay un sistema de sacrificios. Y tenemos sacrificios, o la gente considera sacrificios como matar a las vírgenes o matar a los niños, como se hacía en la antigüedad, pero también tienes otros sistemas de penitencia como venir a la iglesia y escuchar el sermón, o hacer un ayuno, porque hay que hacer penitencia para que Dios nos escuche.
Así es que no importa, hay que dar diezmo, porque si no das diezmo, pues entonces ¿cómo Dios te va a escuchar tus peticiones? Hay un sistema de sacrificios, hay un sistema en el que nosotros queremos dar algo y queremos decir, Señor, mira, aquí está, yo estoy haciendo algo para mi salvación, algo que aplaque mi conciencia. Es muy interesante, porque puedes ser un asesino, puedes vender droga, puedes consumir droga, puedes matar gente, puedes ser un sicario, pero tienes una parroquia de Malverde que tú puedes ir y diezmar y te vas a sentir mejor. Pero cada 28 de octubre te vas a encomendar al santo de las causas perdidas para que este mes de delincuencia pues también te ayude, ¿no? No importa quién seas, no importa qué te dediques. En la naturaleza del hombre está esta cuestión de querer hacer algo como un sacrificio. Y la razón más profunda de eso es que debajo de todas sus malas obras, o debajo de su comportamiento, o debajo de su andar, o debajo de su vivir, tiene que ver con un sentido de culpa. Un sentido de culpa, y eso también es universal. Y es interesante, porque puedes decir, oye, yo soy asesino y maté a esa persona y yo no tengo ningún problema con haber matado a esa persona. Sí, pero en el sistema penitenciario, si tú eres violador, tú eres violador y te van a tratar como violador. Y si tú te metes con la madre de uno de los reos, es pecado capital. Porque podremos ser criminales y podemos estar entre puros criminales, pero aquí a la madrecita se le respeta. Hay cosas que no podemos superar porque eso sí está mal. ¿Me explico? Al final de cuentas, aun cuando las personas están inmersas en el pecado y aun cuando las personas están completamente corrompidas, tienen un sistema de, no, eso sí está mal, ¿eh? O sea, yo sí asesino, yo sí secuestro y todo, pero yo jamás haría lo que tú hiciste. Así es que estos dos fundamentos de la naturaleza del hombre los ocupa la iglesia o los ocupan los líderes de la iglesia para empezar a establecer y empezar a decirle a la gente, tienes que ganarte tu salvación, tienes que hacer algo para ser salvo. Y la iglesia estaba aterrorizada porque o se iba al infierno o vivía esclava haciendo penitencias o vivía a costas de lo que los líderes de la iglesia dijeran respecto a la salvación. En este contexto, Martín Lutero hace 95 preguntas, establece 95 cuestionamientos a la iglesia y les dice, un momento. Y entonces, nosotros podemos, ahora, a lo largo de la historia, después de la Reforma, nosotros tenemos cinco verdades bíblicas que fueron establecidas durante la Reforma y después de la Reforma, que ahora la Iglesia Reformada proclama y dice con plena confianza y con plena certeza, esto es lo que enseña la palabra de Dios. La sola Escritura, la sola gloria a Dios, solo Cristo, solo gracia, pero todo inicia por un grito de guerra, por el grito de guerra que establece Martín Lutero al clavar estas 95 tesis. Pensemos en Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que había estudiado abogacía y después de eso se había metido al convento y vivió una vida monástica. Y se tienen registros de que era un fastidioso, porque antes las Biblias estaban encadenadas en un cuarto y tenías que leer de rodillas la Biblia. No como ahora que bajas tu app y estás acostado, no. Tenías que leer de rodillas la Biblia y tenías que ir y tenías que sacar tiempo especial para eso. Y Martín Lutero no se quería separar de ahí. Martín Lutero no se quería mover de ese cuarto. Y si se salía de ese cuarto porque los demás hermanos le decían, oye, ya muévete, Martín Lutero corría con quien podía confesarle y le confesaba sus pecados, y Martín Lutero estaba aterrado porque él decía, cuando Dios dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, yo fallo. No puedo. Y si Dios en este momento viniera y me encontrara, estoy seguro que traería su ira contra mí, porque yo no cumplo con eso. Martín Lutero estaba aterrado porque él veía a Dios como un ser santo, pero sin misericordia. Santo, pero inaccesible.
Veía a alguien completamente trascendente, algo más allá, algo que estaba inalcanzable. Y Martín Lutero se veía tan limitado y decía, yo no puedo. Así es que Martín Lutero se la pasaba leyendo la Biblia y se pasaba confesando sus pecados, y los padres que lo confesaban le decían, Martín, ya cállate, por favor, deja de confesarte. Pero Martín estaba aterrado porque no conocía de la gracia de Dios. Martín Lutero enseñaba de los salmos. Martín Lutero sabía de la palabra. Martín Lutero conocía la palabra. Hasta que un día, probablemente de rodillas, leyendo la Escritura, fue a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Y versículo 17, y este es el corazón de lo que Martín Lutero, por la razón de por qué Martín Lutero hace lo que hace. Porque el Evangelio se revela la justicia de Dios, de que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito en Habacuc, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Repito, el justo por la fe vivirá. Pero tú tienes una naturaleza que te acusa, y tienes una naturaleza corrompida, y tienes una naturaleza que solamente tienes que hacer un poquito de memoria para decir, no, fallé aquí. No, el justo, yo no puedo. Mis obras, mi andar, mi conducta, no me da para ser justo, pero el justo por la fe vivirá. Y entonces, en un sistema de penitencias, te están diciendo, el justo por la fe vivirá, y tú tienes que ser bueno, y tú tienes que hacer muchas buenas obras, y tú tienes que portarte bien, y tú tienes que agradar a la iglesia, y tú tienes que hacer lo que el Papa te diga. Pero la palabra de Dios es clara, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y aquí es un concepto que deberíamos de cambiar. Cuando Pablo está escribiendo el justo, y mi sermón se va a dividir en tres partes. El justo por la fe vivirá. Entonces empecemos por el justo. Cuando hablamos de justo, generalmente pensamos en aquella persona que hace muchas buenas obras y que se porta muy bien y que tiene una conducta intachable. Pero cuando la Escritura dice, el justo por la fe vivirá, está conectando directamente con el Evangelio. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, no la tuya, no tus buenas obras, no tus buenas acciones, no cuán bueno puede ser, sino la justicia de Dios. ¿Cómo revela Dios su justicia en el Evangelio? Cuando Martín Lutero lee esta frase, todas las piezas caen y todo el rompecabezas se arma de una manera tan clara, tan firme, tan contundente, que Martín Lutero dice, verdaderamente el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque Martín Lutero recuerda Romanos capítulo 3, no hay ni uno que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer al pecado. Cuando la iglesia quiere enseñar que tú tienes que cumplir la ley para ser salvo y que tú tienes que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo, te está poniendo una regla que jamás vas a poder cumplir. La ley no fue dada para eso, según la Escritura. La ley fue dada para que entendieras que estás lejos de Dios, para que entendieras carente moralmente estás delante de Dios, para que entendieras que necesitas del Salvador.
El uso de la ley tiene que ver con proclamar la gracia de Dios, haciéndote ver tu necesidad de gracia. Señor, estoy tan lejos de lo que usted demanda. Señor, estoy tan lejos del cumplimiento que hay. Los fariseos vieron este mandamiento y dijeron, sí, yo lo puedo cumplir. No, nadie lo puede cumplir. Y los fariseos se esforzaban y se esforzaban y se esforzaban, y contra quien vino Jesús a proclamar el mensaje y contra quien vino a confrontar y contra quien vino a hablar fue con los fariseos, con aquellos necios de corazón que estaban diciendo, yo sí puedo cumplir la ley, yo sí puedo hacer los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 3 deja bien claro, no hay ni uno solo justo, ni uno que entienda, ni uno que haga lo bueno. La ley fue puesta para que reconozcas que estás en pecado, para que reconozcas cuán lejos estás de la santidad de Dios. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y entonces a dónde volteamos? ¿Y entonces qué es lo que podemos ver? Versículo 21 del mismo capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí es donde se conecta el capítulo 1, versículo 17 con lo que está diciendo Pablo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Es decir, toda la escritura estaba apuntando hacia este punto. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Para los que creen en Él. El justo por la fe vivirá. El justo será justificado. La persona o el pecador será justificado por fe en Jesucristo. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué está diciendo? Va de nuevo. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó en Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo quien justifica al que tiene fe en Jesús. Martín Lutero, en medio de la noche, es iluminado por el Espíritu Santo y se convierte en un faro de luz para la iglesia. Y la verdad del Evangelio resurge una vez más. Si has de ser salvo, no son por tus penitencias o por tus obras o por cuánto te estás latigando la espalda. Si has de ser salvo, no son por tus ayunos o por tus diezmos o por tu venir y soportar durmiendo en el sermón. No se trata de eso. Si has de ser salvo es solamente por la obra de expiación de Jesucristo. Si has de ser salvo es solamente porque Dios envió a su propio Hijo para morir por tus pecados. Cuando Pablo dice que Él es el sacrificio de expiación, literalmente está diciendo, Él está ocupando el lugar de los pecadores. Él está pagando el precio que los pecadores debían de pagar. Y esto es increíble, hermanos, porque Dios al mismo tiempo es quien juzga y quien justifica, pero no lo hace como un juez injusto. Está bien, pásale, no te veo, tú. Mira, yo me voy a voltear y todos los que pasen van a ser salvos. No hace eso. Dios manda a su propio Hijo, quien vivió en obediencia, quien fue perfecto, quien cumplió con la santidad y quien tenía las características para aplacar la ira santa de Dios. Así es que, ante nuestro más grande problema, que es el pecado, Dios da la solución a través de su Hijo. Martín Lutero se levanta y le dice a la iglesia, señores, si hemos de ser salvos, es solamente por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz, nada más. Si hemos de ser justos, es porque su justicia es puesta en nuestro nombre.